Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y bienvenidos a la primera clase del curso de Access desde cero hasta avanzado. Bien, recuerden que si se suscriben a mi canal me ayudan mucho en mi proyecto y les explico que Access es un programa para gestionar bases de datos muy potente y con el cual podemos hacer unas aplicaciones muy buenas, muy fuertes, muy potentes para crear, gestionar bases de datos y vamos a aprender esto. Bien, en principio les diré que el curso de Access, la duración de las clases va a ser un poquito más pequeña porque creo que en el curso de Excel hemos tenido las clases un poco grandes y creo que a la gente le cuesta seguir tanto tiempo una misma clase, entonces vamos a dividir las clases en vídeos más pequeños que creo que le van a facilitar la labor a la gente que va a aprender y además también como seguimos con el curso de Excel, pues también podemos ir haciendo los dos cursos a la vez. Vale, entonces en la primera clase lo que vamos a ver son conceptos importantes que hay que entender para poder trabajar bien con la base de datos Access y bueno, vamos a ponernos con ello. Bien, el primer concepto importante que tenemos que entender es el concepto de base de datos, que es muy sencillo, simplemente es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, es decir, datos de una actividad concreta, de una empresa, de una biblioteca, de un colegio, de cualquier institución, donde vamos a tener guardados los datos pues, de alumnos, profesores, trabajadores, facturas, elementos de colección, cualquier cosa que nosotros queramos guardar los datos, que además sabemos que la información y los datos es muy importante y es poder para el que los tenga. Entonces hay que saber gestionar las bases de datos y bueno, aparte de los datos, de este conjunto de datos que sean de la misma actividad o del mismo contexto, están almacenados ordenadamente, sistemáticamente y después los usamos para diferentes actividades por medio de las consultas que sacamos de esta información. Vale, la base de datos se organiza mediante tablas, ¿vale? Y las tablas se componen de campos y registros. Es decir, las tablas, que son, ya las conocemos todas porque en Excel hemos trabajado mucho con tablas y bueno, el que no haya trabajado con Excel, una tabla no es más sino esto que estamos viendo. Vale, es una organización de columnas, estas son las columnas y estas son las filas. Esto es una tabla, un ejemplo de tabla muy sencillo, muy tonto, ¿no? Pero que nos va a servir para entender el concepto. Entonces, las tablas es donde vamos a guardar la información ordenada y organizada, ¿vale? Y las tablas tienen filas y tienen columnas, pero cuando estamos hablando de bases de datos, a las columnas le vamos a llamar campos, que lo tenemos aquí, campos, y a las filas le vamos a llamar registros. Vale, entonces vamos a pasar a la imagen de abajo. Los registros son cada una de las filas. Vale, cada una de las filas de una tabla que se corresponden con un elemento de la base de datos. Por ejemplo, en esta tabla que tenemos aquí, cada fila sería un alumno. Vale, cada fila o cada registro corresponde a un alumno. Entonces, esto sería un registro que es lo mismo que una fila, pero en el lenguaje de las bases de datos hablamos de registro. ¿Vale? Esta fila sería un registro. Y cada registro corresponde a un elemento de la tabla. Si estamos hablando de libros, pues si la tabla es una tabla de libros, pues cada línea o cada registro sería un libro. Si estamos hablando de trabajadores, pues cada línea o cada registro sería un trabajador. Luego, los campos son cada una de las categorías o de las columnas de cada elemento. Es decir, un alumno tiene un nombre, que sería uno de los campos, tiene una dirección, tiene un teléfono. Entonces, a cada columna le vamos a llamar campo. Entonces, cada campo tiene un nombre y tiene un tipo de campo. Puede ser un campo de texto, de número, puede ser una fecha, puede ser diferentes tipos de datos que ya veremos en lo que es en la práctica, ¿vale? Entonces las tablas normalmente de la base de datos se relacionan.
Vale, en este caso vemos aquí una tabla de contactos que tiene un DNI, el nombre, dirección, teléfono, y luego hay otra tabla de llamadas que tiene fecha, hora, DNI del emisor y asunto. Vale, en la tabla de estos contactos tendríamos una serie de contactos, muchos, que cada uno sería una línea, pero cada contacto tendrá DNI, tendrá nombre, tendrá dirección y tendrá teléfono. Y en las llamadas, pues tendremos una lista de llamadas con una fecha, una hora, el DNI del que llamó y un asunto de la llamada. Vale, entonces, en este caso, estas dos tablas se tendrían que relacionar, lógicamente, por este campo. ¿Por qué por este campo? Porque este campo DNI es un identificador, ¿no? El documento de cada país, en el caso de España se llama DNI, pero en cada país tienen una forma de llamarlo, que es el documento que identifica a la persona. O también podríamos poner un ID, un código diferente para cada uno. Y por medio de este campo sabemos quién fue el que llamó, porque si no tuviéramos esta relación, en la tabla de llamadas tendríamos que poner fecha de la llamada, hora, nombre del emisor, DNI del emisor, dirección del emisor, teléfono del emisor, etcétera. Con todos los datos del que llamó. Pero en este caso, si lo relacionamos por el DNI, solo vamos a tener que guardar el DNI y luego el resto de la información lo vamos a sacar porque está relacionada con la otra tabla. De todas formas, esto lo veremos en la práctica y lo entenderán mejor. Entonces, las relaciones entre las diferentes tablas de la base de datos se relacionan entre ellas mediante campos. Las relaciones entre las tablas hacen que la base de datos sea más eficaz y no se repita información a la hora de introducir datos en la tabla. Lo que les he explicado, que si cada vez que tenemos que registrar una llamada tenemos que escribir el nombre, la dirección, el teléfono del que llamó, pues vamos a repetir mucha información, la base de datos va a ser cada vez más grande, vamos a tener mucha información repetida que no nos sirve para nada. De otra forma, si la relacionamos con otra tabla, pues los datos de un contacto solo los tendremos guardados una vez y los podremos consultar cuando queramos porque está relacionada la llamada con el DNI del que llama. ¿Vale? Luego, dentro de lo que es las relaciones entre las tablas, hay dos conceptos que suelen ser importantes o que son importantes y que hay que también entender bien. ¿Vale? Hemos dicho que en esta relación de estas tablas se relacionaban por un campo concreto, ¿vale? Que era el DNI o el documento, el número de documento del que llamó. Vale, pues en este caso, el campo DNI o código o identificador sería la clave primaria y el otro campo en donde se relaciona la tabla sería la clave secundaria o clave extranjera. Es decir, este campo clave primaria identifica de una forma clara y sin equívoco al contacto. Por ejemplo, no podría haber dos contactos con el mismo DNI, porque sería imposible, y entonces la clave primaria siempre tiene que ser así. Es decir, que la clave, que el campo nunca se puede repetir entre los elementos. ¿Vale? Entonces, la clave primaria sería el campo que identifica únicamente o unívocamente, es decir, sin ninguna duda, que no puede haber dos personas con el mismo código o con el mismo DNI, o dos libros con el mismo código, o dos facturas con el mismo número de factura. Es decir, siempre tiene que ser un campo que no se vaya a repetir y que siempre sea único en cada registro. ¿Vale? Y la clave secundaria es la clave en la otra tabla que relacionamos, por la cual se relaciona con el campo clave de la otra tabla. Vale, esto es un poco complicado, pero verán que cuando empecemos a trabajar con las tablas ya lo irán entendiendo mejor. Vale. Luego tenemos las consultas, que las consultas son un método para acceder a los datos y recuperarlos filtrados, agrupados u ordenados de la forma que nosotros necesitemos o de la forma que queramos. ¿Vale? Es una forma de recuperar información de esos datos
Por ejemplo, yo puedo decir, mira, aquí yo quiero un listado de los contactos, pero solo de los que llamaron en tal fecha. Entonces, mediante una consulta me devolvería esta información filtrada solo por la fecha de por ese día concreto de llamada, ¿vale? Eso serían las consultas. Y luego el último elemento que vamos a ver ahora sería el informe, que el informe prácticamente es lo mismo que la consulta, pero en el informe nosotros podemos formatear, podemos poner una serie de colores, podemos poner títulos, etcétera, que es una cosa como para ya presentarla, para tenerla impresa y presentarla a los colaboradores o a cualquier persona que necesite saber esta información o para nosotros mismos, ¿vale? Es una forma de tener esa información que hemos consultado, pero bien presentada. Vale, estos en principio serían los conceptos importantes, pero seguramente dentro de cada concepto de estos hay pues muchas opciones, muchas clasificaciones, etcétera, que iremos viendo poco a poco, ¿vale? Entonces, en principio vamos a tener en cuenta eh, estos conceptos. Recuerden que este documento se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan consultarlo en todo momento. Entonces, una vez visto ya los conceptos previos, los conceptos importantes, vamos a empezar a ver cómo se utiliza Access. Vale, en principio cuando abrimos Access, este Access que yo estoy utilizando es la versión 2019, pero normalmente en las versiones anteriores básicamente es el mismo funcionamiento, hay cosas que han cambiado, pero yo intentaré, cuando haya algo que haya cambiado, intentaré decirles para los que tengan versiones más antiguas, ¿vale? Entonces, cuando abrimos Access, lo primero que tendríamos que hacer es hacer una base de datos en blanco. Entonces pincharíamos en base de datos en blanco y se nos abriría de esta forma, ¿vale? En principio, el formato o el tipo de fichero que se crea cuando creamos una base de datos con Access 2019 es, si lo ven aquí, con una extensión saben que la extensión es el nombre del fichero, siempre tiene un punto y una extensión, es decir, una serie de letras que le sirven al sistema operativo, en este caso a Windows, para saber con qué programa se abre y de qué tipo de fichero se trata. ¿Vale? En este caso, cuando creamos una base de datos con Access 2019, por defecto, nos crea el formato ACCDB. ¿Vale? Pero si yo ahora mismo me ha puesto un nombre genérico, database 18, pero en principio yo ahora lo que tendría que hacer sería guardar el fichero con un nombre para yo identificarlo y para que se guarde del todo. Entonces, nos iríamos a archivo guardar como, ¿vale? Y en archivo guardar como nos da varias posibilidades, como todos los programas de Office. En este caso, si se fijan, aquí pone base de datos Access 2000, que es la extensión .mdb, ¿vale? Luego aquí te dice también base de datos Access 2002-2003, que también era asterisco.mdb, pero nosotros lo vamos a guardar con formato predeterminado en la base de datos para esta versión, que es el ACCDB. Si tienen una versión más antigua, es posible que esta versión no la tenga, este formato de fichero no lo tenga, entonces lo tendrían que guardar como MDB, ¿vale? Que sería el formato por defecto de la versión que tengan, ¿vale? Entonces le damos a guardar como, le decimos que si nos dice que se deben cerrar todos los objetos abiertos antes de continuar con esta operación, ¿por qué nos dice esto? Vamos a cerrar aquí y le voy a explicar por qué. Porque al yo crear la base de datos nueva, me abre o me crea una tabla que se llama tabla 1 y se me pone aquí para que yo la configure o la termine de crear. Entonces, en este caso, vamos a cerrar aquí y le vamos a decir archivo
guardar como, y le vamos a poner, pues, lo voy a guardar yo aquí mismo en documentos y le voy a poner empresa. Vale, el nombre que yo le voy a poner es empresa y el tipo de base de datos es ACSDB, ¿vale? Y le voy a dar a guardar. Vale, le doy aquí a habilitar contenido. Y entonces en principio ahora nos quedaríamos aquí con esto en blanco. Vale, entonces tenemos aquí, les voy a explicar un poco la interfaz de Access. Tenemos aquí el botón inicio, tenemos el botón crear, que es donde vamos a crear las tablas, las consultas, los, los informes, formularios, etcétera, que ya les explicaré qué es cada cosa. Vale, y hay varias formas, siempre va a haber varias formas de crear las cosas. Entonces, en lo que es las tablas, vamos a crear la tabla en diseño de tabla, que es este botón que está aquí. ¿Vale? Si yo le doy aquí a diseño de tabla, pues se me crea para empezar a crear una tabla y a diseñar la tabla. ¿Vale? Entonces nosotros aquí le tenemos que ir diciendo los nombres de los campos y qué tipo de datos es. Bueno, en principio tenemos aquí, yo tengo aquí una hoja de cálculo de Excel donde he creado las diferentes tablas de mi base de datos. Esta aquí le puse un 1, pero se lo voy a quitar porque fue para una prueba que hice antes. Vale, entonces las tablas van a ser clientes, ventas, proveedores, compras y artículos. Vale, cada tabla tiene sus registros. Aquí tienen un registro que son, pues cada registro sería un cliente. ¿Vale? Estos son, y aquí serían los nombres de los campos. Pero esto en principio lo tengo hecho en Excel solo para que vean la información. Y de todas formas también hay posibilidad de importar tablas de Access, o sea, tablas de Excel, desde Excel y pasarlas a Access de una forma muy sencilla, que de hecho lo vamos a hacer, pero en principio lo que quiero que vean es solo lo que es la tabla que vamos a crear, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la tabla clientes, que tenemos un código de cliente, ¿vale? Tenemos un nombre, tenemos una dirección, tenemos una población, un teléfono, tenemos un CIF o un identificador fiscal o legal, tenemos una forma de pago, pues yo creo que todos estos datos pueden ser que cambien en virtud del país que estemos, pero básicamente vienen siendo lo mismo. Esta es la forma de pago que los clientes nos van a pagar. Pues si nos pagan al contado, cuando le hagamos el trabajo o cuando le vendamos el artículo nos pagan, pues eso sería al contado. Si tenemos un crédito con ellos a 30 días, a 90 días, etcétera. Y luego la fecha de alta del cliente. Vale, el campo código cliente se podría no tenerlo y podríamos tener el CIF porque el CIF es único para cada empresa. Porque el código cliente se crea para crear un código que sea único, que sería la clave principal, en este caso, lo que es lo que hablábamos antes, pero también podríamos utilizar el CIF, pero en este caso hemos creado un código de cliente para tenerlo todas las tablas con su código. Vale, luego tenemos ventas, que tiene su código de venta, está relacionada con la tabla cliente, etcétera. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Lo que vamos a hacer primero que nada es crear la tabla cliente. Vale, entonces, al principio esta tabla se llama tabla 1, pero ahora la tendremos que guardar y ponerle el nombre de clientes. Entonces, en este caso, los campos que tenemos que crear son código cliente, nombre, dirección, población, teléfono, CIF, forma de pago y fecha de alta. Vale, entonces nos iríamos a Access y tendríamos que ir creando los diferentes código cliente, nombre. Entonces vamos a ponerle aquí CodeCli, que es el código de cliente, y en tipo de datos le vamos a decir que sea autonumérico.
¿vale? Autonumeración. Esto quiere decir que a medida que nosotros vayamos creando registros en la tabla, es decir, creando clientes nuevos, él nos va a asignar automáticamente un número correlativo que va aumentando de uno en uno, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos, lo podríamos haber puesto como texto corto, texto largo, número grande, todos estos tipos de texto que hay, se los voy a pasar también en un link que son un fichero que se llama tipos de datos, donde aquí nos va a explicar cada tipo de datos, para qué sirve y cuándo se aplica. En este caso, yo les voy a explicar un poquito por arriba para qué se utiliza cada cosa. Para códigos de elementos que queremos que sean, que vayan aumentando, siempre le vamos a poner autonumeración. O también le podemos poner números. Vale, el problema es que si le ponemos número, tenemos que preocuparnos nosotros de ponerle un código diferente cada vez. Pero en este caso, lo mejor es ponerle autonumérico. Este de campo siempre va a ser diferente porque cada vez que metamos un nuevo cliente no va a repetirse, sino nos va a poner uno nuevo, ¿vale? Luego tendríamos el nombre del cliente, nombre. Estos campos le podríamos poner, pues, nom-cli o diferentes nombres, porque luego cuando vayamos a crear otras tablas puede ser que haya otra tabla, por ejemplo los proveedores, que se llame nombre también, porque en la tabla proveedores puede haber un nombre. Entonces lo ideal aquí sería ponerle nom-cli. Entonces ya sabemos que es el nombre del cliente y no nos lo confundimos con el nombre del proveedor. ¿Vale? En este caso le pondríamos un texto corto, porque los nombres normalmente van a ser textos cortos. El texto corto nos permite hasta 255 caracteres, es decir, letras o espacios o símbolos. Luego la dirección, que también le vamos a poner dir_cli para que lo diferencie de, por ejemplo, la dirección de los proveedores. También le vamos a poner texto corto, porque hasta 255 caracteres nos da de sobra. También después podemos limitar también los caracteres que queramos que tenga. Si dirección creemos que con 50 caracteres nos va a dar, pues le limitamos a 50, ¿vale? Dirección del cliente, población, le podemos poner pop_cli, teléfono del CLI, el CIF. Todo esto van a ser el formato texto corto, porque en realidad son datos de texto. Y luego, pues, los campos que sean de números, le vamos a poner números. Si son importes en moneda, pues le vamos a poner moneda. Fecha, hora, si es una fecha lo que vamos a guardar, o una hora. Un sí, no, que es un campo que nos permite dos opciones, o sí o no. Eh, el objeto leg es para guardar imágenes, un hipervínculo que es un enlace a una dirección web o a un correo electrónico, datos adjuntos, y estos son otros tipos ya más que ya iremos viendo, y el asistente para búsquedas, que podemos configurar que el campo lo tengamos una lista, como las listas desplegables en Excel, que lo podamos ir a buscar a a otra tabla, ¿vale? Entonces, en principio todos estos son textos cortos, ¿vale? Incluso el teléfono lo vamos a poner como texto corto. A este le vamos a poner shift-click. A la forma de pago y a la fecha de alta. La forma de pago también sería fpago, vamos a ponerle fpago CLI como texto corto. Y la fecha de alta, vamos a ponerle fecha alta CLI. Y aquí sí le pondríamos como tipo de dato
fecha, hora. Vale, esto es en principio en la primera clase y simplemente estamos viendo un poco los tipos de datos, entrando un poco en iniciándonos en el programa y más adelante ya iremos viendo las características de cada campo y de cada tipo de datos, etcétera. Bueno, de esta forma ya hemos diseñado nuestra primera tabla, ¿vale? Recuerden que los nombres, no poner nombres genéricos como nombre o apellido o tal, porque si tenemos dos tablas, una de clientes y otra de proveedores, y le ponemos a los dos nombres, pues después vamos a tener, nos podemos confundir, el programa nos va a dar a lo mejor algún tipo de problema, de tal, entonces lo mejor es poner los nombres así, unas abreviaturas que nos sirvan para identificar qué tipo de campo es y además en qué tabla está. Vale, simplemente cuando ya tuviéramos la tabla diseñada, le daríamos a cerrar. Vale, le daríamos a cerrar y nos diría, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla 1? Le diríamos que sí y le ponemos el nombre. En este caso le vamos a poner clientes y le damos a aceptar. Nos está dando un fallo que es que no hay ninguna clave principal definida. Lo que le decía, no, las claves principales, como les expliqué antes, que es el campo que identifica de una forma unívoca o única al registro. Entonces, nos dice, aunque no es necesario la clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Entonces, eh, vamos a decirle, vamos a darle a cancelar, porque si le decimos que sí, nos va a crear una clave principal automática. Entonces le decimos cancelar y lo que vamos a hacer nosotros es darle aquí en la parte esta gris, pinchar ahí y ven que aquí hay un botón que dice clave principal, pues simplemente pinchamos ahí. Y aquí en la parte esta de aquí, fíjense que se nos ha puesto un dibujito de una llave, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, este campo sería la clave principal de la tabla. Que también, como les digo, podríamos haber elegido el SIF, pero en este caso hemos creído oportuno, también para ver los tipos de campos autonuméricos, etcétera, pues tener una tabla con todos los códigos, incluido un código de cliente, un código de proveedor y etcétera. Vale, entonces ahora ya cuando lo vaya a guardar, le digo que sí, que desea guardar los cambios en el diseño de la tabla clientes, le digo que sí, me dice cliente, le doy a aceptar y ya la tendría aquí creada. Vale, entonces, fíjense que aquí tenemos un botoncito, si yo abro aquí, pues me sale una serie de menús. En este caso, si yo le doy a tablas, que es lo único que tengo ahora mismo creado, me saldría la tabla que he creado. Si le doy a consultas, me saldrían las consultas, pero como no he creado ninguna, pues no. Luego, formulario e informe. Vale, los elementos básicos que va a tener siempre la base de datos en Access van a ser las tablas, las consultas, los formularios y los informes. De los formularios no les hablé en el documento de conceptos importantes. En principio es un elemento que de momento no vamos a hacer, pero que cuando ya hayamos explicado las tablas, las consultas y los informes, pues lo veremos. Y realmente los formularios es una forma de introducir los datos, pues configurándolo como tú lo quieres introducir o como si fuera una aplicación creada con una aplicación hecha con programación, que realmente en principio no vamos a hablar más de ellos, pero cuando expliquemos bien las tablas, las consultas y los informes, veremos los formularios. En principio yo me pongo aquí en tabla, ¿vale? Porque el problema de las tablas es que cuando yo la tengo diseñada, después tengo que darle doble clic y empezar aquí a escribir los valores. Es decir, el nombre del primer cliente, la dirección, la población, el teléfono, el SIF, la forma de pago, la fecha de alta, etcétera. Pero también podemos importar estos datos
de Excel, ¿vale? Fíjense, si yo le cierro aquí, ¿vale? Si yo doy doble clic aquí me va a salir para que empiece a meter datos, ¿vale? Pero si yo vengo aquí y le doy el botón derecho y le digo vista diseño, pues me va a poner el diseño de la tabla para que yo configure otras cosas aquí, ¿vale? Entonces, cierro. Fíjense que tenemos aquí la tabla, le doy el botón derecho, vista diseño, y una vez que le doy a vista diseño, tengo aquí las posibles vistas. Vista hoja de datos, que sería para rellenar los datos, y vista diseño para diseñar. Siempre todos los elementos de Access, siempre va a tener una vista de diseño donde vamos a diseñar la tabla, a cambiar los tipos de datos, a ponerle si queremos máscaras, que ya veremos qué es todo esto. Y si le damos a la vista de diseño sería para diseñarla, y si le damos doble clic directamente sería para introducir datos. Vale. En principio voy a cerrar esto aquí y voy a importar los datos de esta tabla desde Excel. Vale, para esto nos vamos a donde pone datos externos y nuevo origen de datos. Pincho aquí, le digo desde un archivo, y pincho en Excel. Entonces me sale esta ventanita. Vale, y hay varias opciones. En principio, como yo ya tengo la tabla creada, lo que le voy a decir es que me anexe los datos que tengo en Excel dentro de la tabla cliente. Porque si le pongo aquí en importar el origen de datos en una nueva tabla, pues me va a crear una tabla nueva. Pero yo lo que quiero es que los datos estos que tengo en Excel me los meta aquí en anexar una copia de los registros a la tabla. Es decir, que me coja los registros que están en el fichero de Excel y me los meta dentro de cliente. Y luego en esta opción sería algo diferente porque vincularíamos la tabla de Excel con la tabla de Access, pero esto de momento no nos vamos a meter, sino vamos a decirle anexar una copia de los registros a la tabla. Y en examinar tendríamos que buscar donde tenemos la base de datos, o sea, el fichero de Excel, pinchar ahí y entonces le daríamos aceptar. Vale, en la hoja de Excel hay varias hojas de cálculo, ¿vale? Que es clientes, recuerden, tenemos aquí clientes, ventas, proveedores, compras y artículos, pero en principio nosotros lo que queremos ahora importar sería los datos que están en cliente. Vale, ahora le damos a siguiente, ¿vale? Y normalmente él aquí ya nos coge que la primera fila contiene encabezados de columna. Es decir, que ya él identificó que esta fila primera de la tabla de Excel tiene los nombres de los campos. ¿Vale? Entonces le damos a siguiente y le decimos que importar a la tabla clientes. ¿Vale? Y le damos a finalizar. Vale, ¿por qué nos da este problema? Vamos a darle a finalizar. El campo nombre no existe en la tabla de destino cliente. Vale, ¿por qué nos da este problema? Pues vamos a cancelar un momento y les voy a explicar. Vamos a ver vista diseño, botón derecho, vista diseño, y nos vamos a la vista de diseño, es decir, al diseño que hicimos de la tabla cliente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la tabla clientes tenemos unos nombres diferentes. Tenemos código cliente, pero aquí tenemos nombre. Entonces aquí le pondríamos nomcli, aquí dircli, popcli, telcli, sifcli, fpago cli. Tenemos esto, lo guardamos y volvemos. Todos estos pasos los estoy haciendo para que vean los problemas que nos puede dar a la hora de
importar una tabla desde Excel, ¿vale? Examinar, bases de datos, anexar una copia de los registros de la tabla cliente, le damos a aceptar, siguiente, siguiente y finalizar. Y luego aquí nos dice guardar pasos de importación por si queremos guardar esta importación que hemos hecho y luego automáticamente repetirla. Pero en principio no la vamos a guardar, le vamos a dar a cerrar. Y ahora si nos vamos a la tabla cliente, pues ya tendríamos todos los datos que teníamos en esta hoja de cálculo, los tenemos metidos aquí y nos hemos ahorrado pues tener que meterlos a mano. Vale, entonces cerramos aquí la tabla. Y bueno, en principio esto es todo lo que vamos a ver en la primera clase para que no les cueste tanto ir haciendo las clases y luego podemos también alternar con las clases de Excel y nada, espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y no olviden de suscribirse al canal y gracias.